Hola, soy Ana Victoria, coach de abundancia y manifestación. En este podcast voy a compartirte historias, información y herramientas para ayudarte a crear la vida de tus sueños. Quédate aquí si eres una mujer que cree en vivir una vida bajo sus propios términos y no piensa resignar ninguno de sus sueños. Recupera tu poder y activa la magia que ya existe en ti. Puedes saber más de mí en soyanavictoria.com o en Instagram @soy.anavictoria. Hola hermosa, bienvenida una vez más a Activa tu Magia. Espero que te encuentres muy bien. Yo te cuento que estoy muy feliz porque hoy voy a contarte una historia muy personal y sé que a muchas de ustedes les gustan las historias, pero obviamente también te voy a dar algunos tips para que puedas implementar con tus propias manifestaciones, ¿sí? En el día de hoy voy a contarte la historia de cómo manifesté mi pasaporte europeo, que como buena viajera fue algo que por muchos años yo deseaba. La verdad no sé si es porque quiero vivir en Europa, pero de alguna forma quería tener la libertad de poder elegir. ¿Sí? En los años que yo viajaba mucho me di cuenta que había algo que a mí me generaba muchísima frustración y era esto de que no tenemos plena libertad para viajar y vivir donde queramos. Cualquier persona que haya migrado alguna vez en su vida o que haya querido pasar una temporada en otro país conoce los malabares que hay que hacer en migraciones, el dinero que hay que invertir y el estrés también que hay que pasar. Y también sabe que la decisión final de quedarse o no en un país es algo que está fuera de nuestras manos. Esto a mí me generaba mucha frustración porque siempre sentí que era un arma libre y que quería tener la posibilidad de conocer tantos lugares como pudiera sin pasar por tantas preocupaciones. Y porque en verdad consideraba bastante injusto también que uno pueda o no conocer un lugar dependiendo del país de nacimiento. Pero bueno, esa es otra historia larga que hoy no viene al caso. Lo que sí puedo decir es que siempre que quería viajar o vivir en algún lugar, trataba de pensarlo desde la posibilidad. Mi pregunta nunca fue, ¿será que puedo hacer esto? Mi pregunta siempre era, ¿cómo puedo yo lograr esto? Y siempre le encontré la vuelta para conseguir visas, residencias y demás. Pero bueno, como yo te decía antes, yo sabía que el pasaporte europeo me iba a ahorrar unos cuantos dolores de cabeza. Te cuento que mis ancestros eran españoles, italianos y polacos. Interrumpo 2 segundos esta transmisión porque tengo que contarte esto. En este momento, mientras escribo este texto y acabo de escribir la palabra ancestros, entró un colibrí por mi balcón. Me encanta cómo mis ancestros están presentes en mi vida todo el tiempo y ahora vas a ver qué tiene que ver con todo esto. Pero bueno, no quería dejar de compartirte esta señal que me acaba de llegar. Siempre mis ancestros se hacen aparecer en forma de colibríes, en forma de libélulas, y creo que es lindo saber que de alguna forma están alrededor. Vuelvo a la historia, ahora sí, te contaba que mis ancestros eran españoles, italianos y polacos. Y todos migraron a Argentina antes de la Segunda Guerra Mundial. Y mis abuelos nacieron en Argentina. Entonces, teniendo toda esta información, yo sabía que no podía optar por la ciudadanía española porque para eso necesitaba que mis abuelos fueran españoles y no lo eran. Entonces fui por la siguiente opción, que era la ciudadanía italiana, que en Argentina es relativamente fácil para sacarla. Mi mamá se encargó de recopilar todos los documentos en ese momento que necesitábamos y asesorarse con el consulado. Dio muchísimas vueltas por años, pero no logró nunca sacar la ciudadanía por un detalle que había en uno de los papeles. Algo así como una palabra que estaba tachada y no se entendía bien si mis abuelos estaban o no casados, en fin, esas cosas de la vida de antes de la tecnología, que todo era en papel y que se cambiaban los nombres cuando venían y que hacían mil malabares para poder viajar y entrar a los países sin problema. Por ese pequeño detalle en uno de los papeles fue que nos rechazaron la solicitud y pensamos que ahí se había terminado todo. Pero unos años después resulta que fui invitada a un evento de emprendedores sociales que se hacía en Israel. Allí conocí un montón de gente súper interesante y en una de esas charlas informales con un hombre que había conocido allá, que casualmente también era argentino, él me cuenta que él había sacado la ciudadanía polaca y que era relativamente fácil de sacar, porque no era tan solicitada en Argentina como lo eran la española y la italiana. La verdad que yo nunca había considerado esta opción. Viste que a veces cuando nunca escuchaste de algo, hay una posibilidad que se te queda por fuera. Yo la verdad nunca había conocido a alguien que tuviera la ciudadanía polaca, por lo tanto
no pensaba que eso era posible, pero esta persona como que plantó una semillita en mi cerebro y a partir de ahí empecé a considerar la posibilidad. Un tiempo después compartí esta idea con mi familia. Mis papás casualmente conocieron un grupo de abogados que se dedicaba a ese tema y comenzaron el trámite que les dijeron iba a durar unos 6 meses. Esto para mí era genial porque yo en ese momento me encontraba estudiando en España, así que el pasaporte llegaría justo para que yo pudiera quedarme unos años más sin problema. Pero bueno, resulta que esto no fue así. Los meses pasaron y los abogados no daban muchas señales de que el pasaporte fuera a salir en el corto plazo. Siempre nos ponían excusas, nos daban vueltas o simplemente no nos contestaban los mails. Finalmente tuve que salir de Europa y luego de unos meses volví a mi país. Esto fue muy difícil para mí porque muchas puertas se me cerraron por causa de esto y la verdad que me sentía bastante frustrada. No entendía por qué todo tenía que ser tan complicado. Pero con el tiempo lo entendí. Entendí por qué había tenido que volver a Argentina, por qué había tantos obstáculos para obtener mi pasaporte y quiero ver cómo hago para resumirte acá todo lo que pasó ese año. Cuando estaba en Argentina, decidí que iba a dar algunos cursos allá de coaching presenciales junto con un colega. En las primeras clases del curso, una de las tareas que les mandamos hacer a los alumnos es que hagan su árbol genealógico y que busquen la historia de sus ancestros. Este trabajo a mí siempre me pareció fascinante y es algo que siempre mando a hacer a mis alumnos porque en general aparecen cosas increíbles y este trabajo trae mucho entendimiento y mucho autoconocimiento a las personas. Pero resulta que yo personalmente nunca había hecho ese trabajo. Y mientras daba el curso y le di esta tarea a mis alumnos, dije, bueno, yo también lo voy a hacer. Y agarré esa semana y me senté con mi abuela una tarde y le pregunté por primera vez en mi vida si ella conocía la historia de cómo y por qué sus papás habían llegado a Argentina. ¿Por qué se habían ido de Polonia? ¿En qué circunstancias? Porque digo, más allá de que puedo conocer un poco la historia y entender por qué la gente migraba de Europa a América, yo lo que quería entender era la circunstancia particular de mi propia familia. ¿Por qué se habían venido dejando todo a vivir al campo, en el medio de la pampa argentina, con lo poco que tenían? Ese día, por primera vez en la vida, mi abuela me contó la historia que su madre, o sea, mi bisabuela, siempre le contaba. Mi bisabuela decía que a sus padres, o sea, mis tatarabuelos, los habían matado adelante de ella unos soldados que habían irrumpido en su casa. Algo que en ese momento en Polonia era muy normal que suceda con las familias judías. Que mi bisabuela se había salvado y junto a quien era su esposo vinieron a Argentina después de aquel hecho básicamente para poder salvar sus vidas. Me quedé realmente conmovida con esta historia porque hasta ahí yo lo único que sabía era que mi bisabuela era una mujer bastante brava. Yo no la llegué a conocer, pero eso era lo que me contaban. Ahora, cuando conocí esta historia que mi abuela se había guardado por años, entendí un poco más de ese carácter. Y también entendí que era un dolor que nunca antes alguien había sacado afuera, algo que quedó en el sistema ahí de alguna forma latiendo. Y eso fue todo lo que me compartió de la historia, porque eso era todo lo que sabía o todo lo que se acordaba. Para mí fue más que suficiente y me tomó un tiempo asimilar y entender la magnitud de esta historia. Unos meses después fui a una sesión de constelaciones familiares. Para quien nunca escuchó esto, las constelaciones familiares son una dinámica terapéutica que se realiza en general con un grupo de personas. Hay una persona que es la que constela, digamos, la que plantea una situación que quiere superar o algo en lo que se encuentra bloqueada, y los demás participan, digamos, como actores, es decir, que se le atribuyen ciertos roles y durante la constelación van actuando según lo que van sintiendo energéticamente. Esto siempre entre personas que no se conocen entre sí, y la persona que facilita la dinámica va de alguna forma entendiendo lo que sucede y sacando ciertas conclusiones sobre lo que se va formando. Estas son las constelaciones familiares, explicado obviamente con mis propias palabras y de mi propia experiencia. Ya si querés conocer un poco más a fondo de la técnica, te súper recomiendo investigar o bien tomar alguna sesión si también te resuena. Te cuento que yo anteriormente había ido a estas sesiones, pero nunca me había tocado constelar a mí. Siempre había ido como participante en constelaciones de otras personas. En esta ocasión yo había expresado mi voluntad de constelar, pero la facilitadora me dijo que eso iba a depender del campo energético. Si el campo energético me llamaba de alguna forma, entonces esto iba a suceder, y si no, no.
y yo tenía que aceptar lo que fuera que sucediera ese día. Entonces, ese día constelaron 2 personas y la facilitadora estaba a punto de cerrar la sesión cuando yo levanté tímidamente mi voz y le dije, ¿será que yo también puedo constelar? La mujer respiró profundo y me preguntó, ¿estás segura que estás preparada? Evidentemente, ella ya venía sintiendo que se venía algo bastante fuerte. Yo le dije que sí, era esos momentos de mi vida que estaba zambullida por completo en las profundidades de mi ser y quería saberlo todo. Yo estaba entregada a ver lo que hubiera que ver. Cuando me preguntó qué quería constelar, yo le dije otra cosa. No le hablé de mis ancestros, le hablé de una situación puntual con la que yo estaba trabada en ese momento, que no tenía que ver ni con mis ancestros, ni con mi pasaporte, ni nada. Sin embargo, cuando los participantes se pararon y empezaron a moverse según la energía, la consteladora me miró y me dijo, acá hay algo que pasó hace muchos años, mucho más atrás de tu nacimiento, hubo una muerte injusta. Según como los participantes estaban ubicados, había claramente 2 personas que estaban contra una pared siendo ejecutadas. Quiero aclarar acá que ni la consteladora ni ninguno de los participantes conocían nada sobre mí, nada sobre mi historia y mucho menos sobre la charla que yo había tenido con mi abuela que había sido solo unas semanas antes. Yo no le había contado esto a nadie. Entonces ahí le dije que sí y le conté la historia y lo que siguió fue una especie de ceremonia improvisada y muy hermosa en la cual enviamos luz y amor para mis ancestros para liberar sus almas y despedirlas como corresponde. La consteladora me explicó algo así como que las almas habían quedado bloqueadas por la muerte tan injusta y tan repentina, pero que ahora ya podían elevarse y descansar en paz. Durante la ceremonia lloré muchísimo, realmente pude sentir cómo esa energía se liberaba. Es algo que realmente no podría explicarte lo que sentí. Y cuando salí de ahí y me subí al auto para volver a casa, sentía que iba como volando, como si me hubiera sacado una mochila de miles de kilos y podía andar súper liviana. No me voy a olvidar nunca, nunca de esa sensación. Y bueno, te preguntarás a esta altura qué tiene que ver todo esto con mi pasaporte europeo. Yo te cuento que a las pocas semanas el trámite este que había estado bloqueado por tanto tiempo, de la nada se aceleró y finalmente nos otorgaron la ciudadanía polaca, a mi mamá y a mí. Y un día charlando con mi mamá nos dimos cuenta solas, estábamos pidiendo un derecho que nos correspondía por linaje, pero nunca nos habíamos detenido a preguntarnos cuál era la historia que nos había traído hacia donde estábamos. Yo nunca había honrado todo el camino de nuestros ancestros para que hoy pudiéramos estar aquí. Ese dolor había quedado estancado, estaba bloqueando la energía para que podamos reclamar nuestra ciudadanía. Y te cuento que desde que tengo el pasaporte europeo no lo usé. El objetivo principal, que era viajar y vivir donde yo quisiera, había quedado opacado por uno más grande, que era sentirme orgullosa de mis raíces, de dónde vengo y de todo lo que mis ancestros atravesaron para darme algo tan preciado como mi vida. Y en fin, si llegaste hasta acá, te agradezco por interesarte en mi historia y te invito a averiguar la tuya, como te dije antes, conocer nuestro árbol genealógico con todo lo que eso trae, nos da un montón de entendimiento y nos permite liberar muchísimos bloqueos. Y claro, hay un montón de información a la cual posiblemente no vamos a poder acceder porque quizás no tenemos cierta documentación o no tenemos a quién preguntarle. Pero yo creo que la información que tiene que llegar a nosotros siempre llega y llega en el momento que tiene que llegar. Ni antes ni después. No por nada mi abuela se tomó 84 años para compartir esta historia. No podía ser antes, fue en el momento en el que tenía que ser. Y si querés apoyarte de herramientas que te ayuden en el proceso, las que recomiendo son las constelaciones, que son las que te conté recién. Pueden ser los registros akáshicos, la biodecodificación del árbol genealógico y también, como siempre te digo, cualquier otra terapia que aparezca y que vos sientas que conectás, bueno, también por ahí es. Lo importante que quiero que te lleves de este episodio es la importancia de honrar el camino de nuestros ancestros y también de desbloquear los traumas o patrones que vengamos cargando y que no son nuestros. Nuestro sistema lleva resabios de hasta 7 generaciones hacia atrás, así que con eso más o menos te digo todo. Y por otro lado, es un camino muy hermoso conocer estas historias y saber de dónde venimos y poder honrar todo ese camino. Durante todo este proceso recuerdo una maestra que me dijo: vas a seguir volando, pero es muy importante que fortalezcas tus raíces. Y sí, se trataba de eso.
Así que bueno, espero que te haya gustado el episodio de hoy. Muchas gracias por escucharme. Si viviste experiencias parecidas, si te resonó, si tenés dudas o preguntas, me podés escribir por mi Instagram o a mi mail y con mucho gusto conversamos sobre esto. Por hoy te dejo un abrazo muy muy grande y nos vemos en el próximo episodio. Gracias por acompañarme en este episodio de Activa tu Magia. Sigamos en contacto a través de mi web soyanavictoria.com o mi Instagram @soy.anavictoria. Te espero en el próximo episodio.